Muy buenas tardes, noches, días, donde sea que lo están viendo. Seguimos con nuestro ciclo de charlas de Sudamérica Rugby. Hoy repetimos la charla de desarrollo porque es un tema que por demás interesante. Además involucra, como todos los temas que hemos ido tocando, pero involucra de lleno a todas las uniones. Así que hoy contamos con la presencia y agradecemos la presencia de Héctor Godoy, el presidente de la Federación Hondureña de Rugby, Claudia Contreras, que es la head coach del seleccionado femenino, la encargada de desarrollo de la Federación Salvadoreña de Rugby. Lo tenemos a Juan Carlos Pilo Anaya, que es el secretario general de la Federación Boliviana de Rugby. Está Manuel Valdivia, presidente de la Unión Panameña de Rugby. Ivonne Carballo, gerente general de la Federación de Rugby de Costa Rica. Oliver Sánchez, que es el gerente de masificación y desarrollo de la Federación Venezolana de Rugby. Por Guatemala está Fabricio Sorín, que es el director técnico de la Asociación Deportiva Nacional de Rugby de Guatemala. A Rubén Santa Cruz, que es el encargado de comunicación y desarrollo y capacitaciones de la Federación Peruana de Rugby. Y por Sudamérica Rugby estamos Beldardo del Castillo y yo. Agradecemos la gestión de Carlos Lorca, que nos está ayudando en todo lo que es el tema técnico de rugbychile.cl. Y les agradezco nuevamente la presencia. Vamos a empezar en un orden, así como lo fui mencionando, que fue el orden de que se fueron acercando a la charla. Así que empezamos con Héctor de Honduras. Nuevamente, gracias por estar. Gracias. Desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el desarrollo en Honduras? ¿Cómo lo ven? Bueno, es precisamente cómo avanza y cómo se magnifica los esfuerzos de rugby que estamos haciendo nosotros desde hace ya un par de años, ¿verdad? Obviamente el tema de desarrollo lo que conlleva, bueno, tanto a corto, mediano y largo plazo, bueno, muchas metas, muchos objetivos. Y bueno, algunos se van dando con el tiempo, hay unos donde hemos tenido algunos errores, otros tenemos aciertos, ¿verdad? Pero sí de a poco pues llegar a ese alto rendimiento, ¿verdad? Hoy por hoy pues es poco conocido, mucha gente no lo conoce tanto, pues aquí el deporte rey es el fútbol, ¿verdad? Y bueno, es un desafío bien grande pues lo que representa el rugby y el desarrollo pues del rugby va a ser lo que nos va a empujar a mejorar tanto nuestros dirigentes, nuestros árbitros, nuestros entrenadores, nuestros jugadores pues, y demás entidades que dirigen, están con el rugby. Eh, para mí eso es lo que entiendo yo como desarrollo para el rugby de Honduras. Perfecto, creo que es un poco lo que representa el desarrollo. Igual Darda, después de que hemos dado la vuelta, nos dirá bien cómo entiende Sudamérica Rugby el desarrollo. Claudia, es la segunda vez que contamos con tu presencia en la charla. La anterior era más enfocada al rugby femenino. Contanos, en la Federación Salvadoreña de Rugby, cómo se está trabajando el tema del desarrollo. Sí, gracias, Frankie. Bueno, por acá el desarrollo lo vemos un poco como tomar esos espacios que ya tenía el rugby e irlos ordenando y buscar esos espacios que faltaban. A ver, o sea, por ejemplo, un poco generar una base en tema de lo que es infantil y juvenil, que digamos que no, que hacía falta, un poco meternos en esa área y creo que el año pasado hicimos un buen paso allí. También en la parte de lo que es mayores y femenino, un poco solidificar lo que es los clubes y la competición. Aquí, más que clubes, hay equipos, ¿sí? O sea, hace falta un poco que tengan estructura, entonces ir dándole un poco de estructura a eso, hasta llegar al tema del seleccionado, pues que creo que falta bastante por desarrollar y aprender, pero bueno, digamos que sería como el tope del desarrollo, ¿no? Creo que igual que ponerle duro no solo también a los jugadores, sino al tema de los entrenadores, de los preparadores, ir sumando, pues digamos, a esa gente, ir tocando esos espacios que todavía nos faltan por sumar al rugby y bueno, ponerle planificación, organización para que logremos, digamos, tener un deporte un poco más conocido, un poco más organizado, un poco más sólido. Pilo Anaya es el que más alto está en el mundo, 2.700 metros de Cochabamba, no del mundo, pero sí
de este grupo, y Bolivia es la unión más nueva en la familia de Sudamérica Rugby. Están casi empezando. ¿Se arranca de cero? ¿Cómo se arranca? Y el desarrollo es clave. Bueno, para nosotros en realidad el tema de desarrollo, Frankie, es, vamos a decir, una etapa permanente en todos los ámbitos del deporte, tanto en la parte de captación como en la parte de capacitación, difusión y demás. Y creo que es fundamental tener esta etapa incluso más adelante, porque creo que el desarrollo es lo que hace que vaya creciendo y desarrollando las posibilidades de expandir el rugby en nuestro país. Es complicado, es muy complicado por temas geográficos, por ejemplo. Es complicado por temas de infraestructura, por temas de políticas nacionales en tema deportivo, por ejemplo. Nuestro país ha pasado una crisis social política fines del año 2019, muy complicadas. Eso ha implicado cambios de ministerios, de gobierno. Hace una semana, o los últimos días, se han fusionado ministerios, el de deportes con el de educación y cultura, por ejemplo, y tenemos que volver a empezar a retomar contactos en la parte, digamos, de acercamiento a la parte deportiva nacional, pero algo que es firme en todos los clubes, los 14 que somos en este momento activos en el país, es de seguir fomentando de todas las maneras posibles el crecimiento de nuestro deporte, ¿no? Ahí hablabas de las entidades gubernamentales y Manuel, vos como presidente de la Unión Panameña de Rugby, ¿cuánto desarrollo necesita el empuje de factores externos? ¿O cuánto surge de la pasión, de las ganas, de la ayuda que puedan recibir de Sudamérica Rugby? Pero ¿cuánto es necesario los gobiernos nacionales, municipales? El desarrollo para nosotros es crecimiento, más jugadores, más entrenadores, más equipos y todo el dolor que eso involucra. Ya cuando se tiene más gente, se necesita más cancha, más equipamiento, más recursos para promover, moverse, y nosotros estamos tirando a los gobiernos locales, que es lo que más pensamos. Perfecto. Ahí el gobierno, no sé, vos me contarás bien, Ivonne, quién es el que le cedió el espacio en la sabana, que sería el pulmón de verde de Ciudad de Costa Rica, un lugar espectacular, privilegiado, donde ya tienen su cancha de rugby, y eso hablábamos antes de comenzar el programa, que les sirve también como promoción. Claro, en realidad para nosotros sí ha sido muy importante toda la alianza, digamos, público-privado. Nosotros como un ente público y muchos de nuestros recursos viniendo del Estado. Como decía Frankie, en instalaciones, nuestro principal aporte del Estado fue el habernos dado la administración de esta cancha de rugby en medio de la ciudad. Por dicha, está realmente ubicada en un punto bastante privilegiado que nos ha permitido poder darle exposición a nuestro deporte, y los resultados en el aumento de la participación realmente se han visto, porque muchísimos clubes se han beneficiado de poder tener una cancha pública disponible, incluso los mismos jugadores, tal vez fuera de sus horarios de entrenamiento, saben que está la cancha disponible. Tratamos desde la federación de que esté siempre a disposición de quien la necesite, y definitivamente eso no habría sido posible tenerlo si no hubiese sido por el aporte del Estado. Y por ahí también muchos de los recursos que nos entran han sido pues un aporte de gobiernos locales, como decía Manuel, o del mismo gobierno nacional. Pero creo que sí, lo que mencionas de tener contacto con gobiernos, con municipios, etcétera, pues es clave para poder lograr un desarrollo como lo queremos. También el rugby sirve como herramienta social. De hecho, en Venezuela está la Fundación Santa Teresa, ¿no? Con su equipo y Proyecto Alcatraz. El equipo de Alcatraz, que es un equipo de toda gente que venía eran todos miembros de bandas criminales, y el rugby los reeducó, si se puede decir. O sea, hay elementos que sirven para
justamente vos, Oliver, como gerente de masificación, término que me encanta, de desarrollo, tienen como una cucarda para decir, esto te puede ofrecer rugby. ¿Eso les ha servido? Sí, de hecho, bueno, te explico primero cómo vemos nosotros el desarrollo en Venezuela. Nosotros tomamos el desarrollo como esa etapa que está entre la masificación, o sea, posterior a masificación y previo al rendimiento o alto rendimiento. Es decir, en la etapa de desarrollo es aquella donde nosotros tenemos que meterle la tecnificación y la expansión al deporte. O sea, ahí necesitamos mucha capacitación, necesitamos mucha infraestructura para que pueda ir ampliándose la base de la pirámide, ¿no? Entonces, el caso que tú mencionas con Proyecto Alcatraz, ellos han hecho, es el único club de hecho que podríamos decir que cerró el ciclo. Ellos cubren masificación, desarrollo y alto rendimiento. Y además, esa parte, ese aporte a la sociedad. Entonces, ellos tienen el rugby penitenciario, tienen dentro del club, tienen sus equipos de mayores, tienen sus equipos juveniles, tienen torneos desde 8 años, empiezan los chamos ya a jugar, y Alcatraz, o mejor dicho, la Fundación Santa Teresa, tiene la única cancha de rugby que hay en el país, la única cancha exclusiva de rugby que está en la Hacienda Santa Teresa. Entonces ellos tienen el club, tienen la infraestructura organizativa, tienen la capacidad económica porque todos sus entrenadores son pagados por la Fundación Santa Teresa, todo el equipo de ellos, desde los directivos, los entrenadores, todos están, o sea, viven del rugby como tal, no como la gran mayoría de nosotros que hacemos un trabajo, pero además tenemos que buscar el trabajar en otras partes, ¿no? Entonces, Proyecto Alcatraz ha logrado impulsar a través de ese desarrollo, llegar a todas las áreas que quisieras abarcar cuando tú inicias un club de rugby como tal, ¿no? Y creo que la parte del impacto social, el rugby como deporte y sobre todo basándonos en lo que son los valores de nuestro deporte, es el principal atractivo o es lo que nosotros le mostramos a todos los que pudieran estar interesados. Y es la forma de nuestra de atraer más participantes al deporte. Perfecto, ahí no es Tomás Lavanini, es Fabricio, que es el director técnico del equipo de Guatemala, y habíamos hablado, ¿no? Se habló de desarrollo, de rendimiento, etcétera, etcétera. Vos estás un poco necesitando desarrollar jugadores para el rendimiento, te agarra con un pie en ambos lados. ¿Cómo se maneja? Bueno, sí, definitivamente el tema de desarrollo para Guatemala pues ha pasado por diferentes etapas. Definitivamente hemos tenido también regresiones que nosotros habíamos en cierto momento pues superado un tema competitivo. Sin embargo, pues nos topamos siempre con las limitantes que me imagino que la mayoría en Centroamérica también pasa, o aquellos que nos estamos incursando inicialmente en esto, en la que de un estado actual tenés cierto número y luego el siguiente año pues se van reduciendo. Pues eso precisamente nos impactó a nosotros. Y bueno, definitivamente para nosotros el tema de desarrollo se fue desenvolviendo desde un punto de vista como progreso. Progreso en el sentido de que queremos nosotros pasar de un estado actual mejorable cada año. Y esto pues va dependiendo desde la perspectiva de las áreas estructurales que componen la rugby, que es definitivamente el tema de administrativo, el tema de entrenadores, el tema matricular y muy importante, estructural, en relación a tener lugares de juego, lugares de entrenamiento. Y esto pues va de la mano, como bien lo comentabas, con el compromiso de instituciones del cumplimiento que nosotros tenemos, que es en el caso de la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, y pues también con lo que es el compromiso con Sudamérica Rugby. Entonces, realmente desde ese punto de vista, nosotros nos hemos dado a la tarea de poder progresar cada año a fin de ir mejorando esas condiciones
que a nosotros nos habían dado un crecimiento en años anteriores. Y es por eso pues, que actualmente, dentro del plan que se ha estructurado por parte de los directivos de desarrollo, es enfocarnos en edades juveniles, prácticamente entre 15 a 19 años, y esa básicamente ha sido para nosotros el enfoque que hemos querido darle a nuestro deporte, al menos acá en nuestra región, ¿verdad? Y es actualmente a lo que nosotros estamos apostando. Es una apuesta al futuro y en ese sentido, Rubén, en Perú vienen de picos de descensos y ahora están empezando a buscar un nuevo horizonte. ¿Hacia qué le están apuntando? Bueno, a vos te toca la comunicación, el desarrollo, la capacitación, no sé si además cortás el pasto, pero entre tus múltiples roles, ¿a qué le están apuntando en el rugby peruano? De hecho, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Como bien lo dice Frankie, la federación desde el 2017-2018, el objetivo ha sido de masificar y tener una base bien amplia, ¿no? Entonces, hemos empezado a trabajar con instituciones educativas, visitas a colegios. En el marco de los Juegos Panamericanos hicimos un trabajo muy impactante en la zona sur de Lima, de los cuales en el evento que se realizó antes de los Panamericanos, como ustedes ven, hubo una participación o una asistencia de niños muy impactante, que fue el reflejo de todo el trabajo que se hizo. Ahora, como federación, seguimos con el mismo objetivo, por el mismo camino, de seguir trabajando con menores. Tenemos alianzas muy importantes con gobiernos del Estado, tanto como con el IPD. Tenemos municipalidades que se han sumado a este trabajo de masificación de niños. Tenemos alrededor de 10 a 11 municipalidades de Lima trabajando con nosotros. Y a la vez nos dimos cuenta que en provincia también tenemos un grupo muy importante de participantes, de los cuales en estos últimos meses, en el marco de este nuevo tiempo, en toda esta nueva pandemia, hicimos un censo nacional donde nos arrojó una cantidad de participantes del alrededor de 500, repartidos por todo el Perú. Entonces, a ellos también los estamos atendiendo, brindándoles capacitaciones, dándoles un objetivo, un horizonte. También hay clubes dentro de las provincias que se quieren formalizar para que tratemos o para que estén dentro de la estructura de la federación. Si bien es cierto, hemos venido trabajando muy de cerca con ellos, seguimos trabajando y apuntando para el desarrollo de entrenadores. Justo hace una semana hemos terminado una capacitación de entrenadores prioritarios nivel 1. Nosotros le hemos dominado de esa manera, que vienen a ser los entrenadores de las primeras divisiones y de los equipos de Sevens que participan en los torneos universitarios. Valga la aclaración y quiero permitirme este espacio para darle un agradecimiento muy especial a Tato Bacino, que ha estado pendiente de nuestras capacitaciones. De la misma manera, justo el día de hoy, dentro de una hora peruana, se está activando una capacitación o una certificación virtual, ¿no?, de entrenadores de menores. Si bien es cierto, entre los entrenadores de mayores, que son alrededor de 25 que hemos mapeado y tenemos acreditados en registro, la otra parte es alrededor de 35 entrenadores de menores. Valga decir y mencionar que estos 35 corresponden a los 35 puntos de desarrollo que tiene la federación mapeada hasta ahora, ¿no? Buenísimo. Bueno, creo que ya todos han dado un breve pantallazo de cómo están sus respectivos países. Nos queda dar desarrollo, es algo muy amplio, y si bien en todo lo que hemos escuchado hasta ahora hay puntos en común muy visibles, ¿cómo definís, si querés, el desarrollo de este grupo de nuestra región, una región que tiene Argentina como un país hiperdesarrollado? Bueno, tenemos países de alto rendimiento ya que siguen desarrollando, pero ya han pasado esa barrera, y este grupo que está en proceso de desarrollo. Bueno, gracias por estar a todos, por haber aceptado la invitación, y la verdad que la participación de todos ustedes acá es para nosotros muy importante, y sobre todo para el resto de la región, que
bueno, que empieza a lo mejor a conocer algo, alguna realidad de los distintos países que están practicando el rugby en Centro y Sudamérica. La verdad que se vinieron escuchando muchos conceptos de lo que es el desarrollo, y en cada país obviamente tiene su particularidad en base a su población, a su historia. Tenemos, la verdad, que un continente bastante futbolero, entonces en materia de deportes colectivos pienso que el rugby es una opción válida y una opción diferente, si se quiere, para los deportes colectivos, porque ahora se ha sumado con gran afluencia de mujeres el rugby femenino, y además la participación de la mujer en el rugby, no solo como adentro de la cancha, sino también en puestos de mando, ¿no? Y eso para Sudamérica es muy importante. Quizás la cuestión acá sea analizar esto, ¿no? ¿Por qué el rugby? ¿Y qué nos da el rugby en relación a otros deportes que por ahí no nos da, ¿no? Y hablamos en este caso de los valores, y muchas veces ponemos el escudo de los valores, pero realmente, ¿qué hacemos desde las federaciones y desde las uniones para que estos valores se vean en la cancha y se vean manifestados desde la dirigencia, desde los entrenadores y desde la gente que de alguna manera tiene que bajar línea hacia los que practican el deporte, que en definitiva son el foco y son los principales actores del deporte? Entonces, quizás la consigna o la cuestión a charlar es cómo ustedes en sus países divulgan y hacen ampliar el deporte a través de estos diferenciales, digamos. ¿Qué les parece a ustedes que nosotros podemos ofrecer? No en contra, sino sumando más cosas al deporte. No sé, que tenga ganas de dar algún ejemplo que ha pasado en sus países, y después vamos yendo. Esta es la parte que acá alguien tiene que levantar la mano, y la levantó Claudia. Bueno, cierto que los valores creo que es un diferencial por lo explícitos que son en el rugby, para poder atraer quizás esta gente que apoye un poco. Hablo de poder entrarle como alguna alcaldía que se interese un poco en lo que es el rugby, o a lo mejor conseguir un aliado, que por ejemplo nosotros tenemos una experiencia con la Embajada Británica, hicimos un festival de rugby en el cual tuvo varias etapas. Una de las etapas era generar un poquito de entrenadores, generar prácticas de rugby con chicos, y luego hacer un festival como evento celebrando un poco el tema de los valores, ¿no? Creo que esa experiencia a mí me gustó mucho, porque fue una forma de atraer rugby en la base, de utilizar el deporte, digamos, para generar un espacio de transformación social. Creo que también a estos aliados les interesa mucho esa parte de desarrollo. Sobre todo hay poblaciones o lugares donde el deporte no llega mucho, o no tienen tanta oportunidad los chicos de tener un deporte organizado. Si hay una cancha de fútbol, pero a lo mejor están ocupados por clubes o algo un poco más profesional, y los chicos no tienen tanta oportunidad. Entonces, llevarles el rugby a esos espacios de forma, en este caso, gratuita o pagada, digamos, por un aliado, fue una experiencia bonita, interesante, compartir, y creo que diferenciadora también. Bien, sí, que Lerda hablaba de los valores, ¿no? Y tal vez Juan Carlos iba por ese lado, pero ¿cómo los hacemos tangibles? ¿No? No sé si era por ese lado que querías ir, Juan Carlos, o si no, lo que vos querías. Bueno, básicamente en el caso nuestro, la experiencia, el esfuerzo es personal, básicamente, y de los clubes, de ir a buscar, por ejemplo, a los chicos a barrios, colegios y demás. Las dificultades que tenemos pasan, por un lado, como bien mencionaba Darda, es el tema que somos un continente futbolero. Nuestras ciudades tienen muchísimas canchas
fútbol o de clubes, y básicamente están dedicadas al fútbol. Nosotros necesitamos alquilar las canchas para poder hacer las prácticas en horarios nocturnos, por ejemplo. Eso limita un poco la práctica de los chicos, los niños, que hay que hacer los fines de semana. A nosotros, la pregunta que hacía Darda, por ejemplo, nos serviría muchísimo el hecho de que, por ejemplo, Sudamérica Rugby pueda tener un programa de difusión a través, por ejemplo, de videos, de material gráfico que podamos usar nosotros, porque también somos sociedades que apreciamos mucho, por ejemplo, las cosas que vienen un poco de afuera, ¿no? Un poco más la publicidad, las imágenes que podamos tener, porque también es cierto que a los clubes, y en este momento a la misma federación, nos cuesta un poco tener acceso a la difusión en temas de producción, por ejemplo, hacer spots publicitarios. Entonces, usamos mucho las redes sociales, cada club, la federación, y en esta época, por ejemplo, también con la ayuda de Sudamérica Rugby hemos tenido creo que un lanzamiento en las redes sociales, hemos crecido un poco más. Creo que eso va a tener un buen resultado. Tenemos mucha gente que ya pregunta en nuestras redes sociales dónde puedo entrenar cuando termine la pandemia, a qué club puedo ir. Entonces creo que por ese lado puede funcionar mucho en nuestros países el hecho de que Sudamérica Rugby nos apoye desde esa parte, ¿no? Con el tema de difusión. Rubén. Vamos. Perdón, bueno, para agregar, si bien es cierto, volver tangible a lo que hemos visitado o lo que hemos hecho, de hecho, junto a la planificación que tenemos con la federación, sí estuve muy involucrada en este tema de desarrollo, tanto por el desarrollo femenino como el desarrollo masculino en todos los estatus de nuestra sociedad limeña o peruana, como queremos llamar. El 2019 fue un impacto muy importante. Aparte del tema de los Panamericanos, que ya lo hemos mencionado anteriormente, nosotros logramos un impacto de alrededor de 6.000 niños en alrededor de unos 25 colegios o instituciones educativas, de los cuales ellos se fueron trasladados a los 35 puntos de desarrollo que tiene toda la ciudad de Lima. Y nos arrojó una participación de alrededor de 500 a 550 niños en torneos infantiles o festivales infantiles que realizó la federación. De esa manera hemos podido seguir trabajando para que a finales de 2019 podamos sacar por primera vez en la historia del rugby peruano una selección de menores de 16 años que participó, bueno, en la ciudad de Arica en un torneo que gracias a la alianza que pudo conseguir Néstor, nuestro presidente, la pudimos sacar adelante. Y por el tema de repente, de qué manera Sudamérica Rugby nos podría apoyar a nosotros, de acuerdo al segmento que estamos ubicados ahora, yo creo que es importante poder entender profundamente cuál es el camino o tener el pathway de cada estructura, de cada jugador, o conocer también a profundidad esta herramienta tan importante que nos baja la World Rugby, que es el Game to Rugby, ¿no? Que en un futuro ya conocemos que en las demás federaciones, en los demás países, fue importante para su crecimiento, ¿no? Oliver. ¿Puedo agregar algo a eso? Bueno, agrega Iván Swift. No, ahora que mencionó Rubén este término de la selección, creo que a mí algo que me ha parecido siempre positivo para promocionar nuestro deporte y tal vez un punto diferenciador es el hecho de que, no sé qué tan bueno o malo sea en el proceso de desarrollo de jugador, pero creo que ese proceso de desarrollo de cada jugador es tal vez en un deporte tan incipiente en nuestra región, muchísimo más corto que, por ejemplo, en el fútbol. Entonces tenemos muchísimos chicos que tal vez nunca se interesaron en el fútbol porque creyeron que no tenían un futuro ahí, porque tal vez empezaron como chicos, pero poco a poco la estructura del fútbol los fue dejando por fuera y han encontrado en el rugby una opción de un deporte en el que pueden rendir y en el que tienen, digamos, cierto acceso a poder tener logros más trascendentales. Qué sé yo, te digo, en este momento tengo chicos súper motivados con poder seguir en el rugby porque sienten muchísimo más tangible la posibilidad de ser un seleccionado nacional, que es algo que tal vez en otros deportes como el fútbol, el baloncesto, etcétera, no se les da porque pues en el país ya hay unas estructuras muchísimo más cerradas, digamos, para poder llegar a esos puestos. Entonces creo que por ahí eso de las selecciones y la motivación que hay como aspiracional
creo que es como algo diferenciador que, verdad, por lo menos en Costa Rica nos ha sido favorable. Oliver, vos habías manifestado que querías... Hay dos cositas, un par de cosas que quería agregar, ¿no? Yo creo que el gran reto nuestro, es cierto lo que dice Ivonne al principio, cuando tratamos de tomar los chicos que son, si se quiere, dejados fuera por otros deportes. El problema allí es que entonces para el tema del rendimiento no vas a captar a los mejores atletas. Creo que nosotros tenemos También. que desarrollar una fórmula propia donde nosotros empecemos a captar desde las edades más pequeñas y también en las edades de juveniles para que tengamos la respuesta lo antes posible, ¿no? Porque, o sea, la federación o el deporte en el país necesita tanto el largo plazo como el término medio. Nosotros, por ejemplo, siempre usamos, o yo particularmente, donde quiera que voy a hablar del rugby, donde quiera que voy cuando damos las capacitaciones, etcétera, tratamos de quitar el estigma que tenemos de la violencia. Mucha gente cree que el rugby es un deporte violento. Entonces, eso es una de las cosas que tratamos de inmediato. O sea, nuestro vocabulario debe cambiar. Debemos quitarnos el punto de que es un deporte violento y por lo tanto lo ven como un deporte peligroso. Y el otro punto que acá es una pelea eterna es el tema de las canchas, porque también se ve al rugby como el deporte que destruye las canchas. Entonces, otra de las cosas, otro estigma que tenemos que quitarnos. Nosotros incluso hasta con datos firmes, o sea, con hechos, les demostramos que no es el rugby. O sea, las canchas llevan el desgaste, pero es la falta de mantenimiento lo que las daña al final, ¿no? Y creo que en cuanto a cómo utilizar los valores, debemos siempre mostrar los hechos. O sea, Frankie, cuando me dio la palabra al principio, mostró lo que es el proyecto Alcatraz, y eso es un hecho, es lo que tú puedes mostrar como algo que funciona, el rugby penitenciario, y yo siempre también dentro de ese vocabulario que trato de que todos nuestros entrenadores sean como evangelizadores cuando van a sus regiones, también les hablo, y yo estoy convencido de eso, que el rugby es el único deporte por su estructura competitiva, o sea, ya estoy hablando de lo que forma al atleta, que donde tú debes dejar a un lado todas las aspiraciones individuales, es decir, poner siempre de primero al equipo antes que al individuo, o de lo contrario no tendrás éxito. Y por ser de esa forma, el rugby ya de entrada, cuando el muchacho, el joven, el niño entra a jugar rugby, le cambian los paradigmas, porque él empieza a ver las cosas de esa manera también fuera de la cancha. Empieza a ver que primero hay que poner al equipo por delante antes que el individuo. Y de hecho, ya el simple hecho que él tenga que avanzar pasando el balón hacia atrás, le hace como un cortocircuito en la cabeza y le empieza a cambiar la forma de ver todo en la vida, ¿no? Y por último, creo que una de las cosas más importantes también es cómo lograr en nuestros países la continuidad de los programas. Claudia mencionaba el tema con la embajada británica, y ya la federación ha trabajado varias veces con la embajada, ha hecho cosas maravillosas, donde lo que ha faltado es lograr esa continuidad, que se mantenga en el tiempo y se conviertan más que proyectos en programas, ¿no? Y ahí es donde nosotros, con el Get Into Rugby, con todo este tema de llevar los valores a algo palpable, que no se quede solo en una lámina o en un papel, sino que se vea en la calle, o sea, que tú hables con los chamos y eso, miren, cuando uno habla con muchachos donde ves que de no haber encontrado el rugby, quizás estarían muertos o presos, ahí tú te das cuenta. Y eso lo hacen muchos deportes, es verdad, pero el rugby tiene, por el tipo de deporte que es, tiene ese extra que le permite tener ese impacto mucho más profundo en las comunidades donde logramos que sea, que se arraigue, pues que sea bien establecido. Hay un poco de todo lo que hablabas, que todo es real y es más que interesante.
se me ocurre como disparador de lo que podemos ir analizando es si el desarrollo no involucra solo al jugador, involucra también a quienes están alrededor del jugador. Por el jugador Claro. probablemente le interese golpearse, le parece divertido, embarrarse, ensuciarse, pero también hay que educar a los padres, a los maestros, a los que están alrededor, cosa de que sepan que no es violento. Pues el chico Tal cual. normalmente hasta se divierte, ¿no? Con el tackle, es parte de que lo hace distintivo, pero es la madre la que dice, no vayas porque te vas a golpear, o es el padre que cree que va a volver con yeso. ¿Cómo se trabaja esa parte? ¿Hay alguna forma? Te puedo agregar algo rapidito. Nosotros lo que hemos hecho acá también en parte es crear o diseñar capacitaciones para padres. Es decir, nosotros dentro de las escuelas infantiles tratamos de llevarle a los padres las capacitaciones para que entiendan de qué se trata el rugby, que no es solo el deporte, sino la comunidad como tal. Y esto lo que nos crea es que en las escuelas infantiles vaya más allá que solo el niño. O sea, terminan involucrándose los padres, las madres, los familiares. Y esto es lo que me refiero cuando el rugby va impactando mucho más allá del campo de juego, del atleta como tal o del participante. Y entonces se van involucrando con todo eso sus familiares y la gente que asiste pues a cualquier evento relacionado con el deporte. Y eso es fácilmente compatible con toda la gente de este grupo que enfrenta las mismas dificultades. Aunque levante la mano el que no quiere, creo que lo quieren todos, ¿no? Pero bueno, acá, Claudia, querés aportar sobre el tema. Sí, a mí creo que hacer charlas a los padres y que involucrar a todo el que está alrededor del rugby también es sumamente importante. Por lo menos en nuestro caso, acá en El Salvador, tampoco es que tenemos, digamos, acceso a todos los padres. Algunos padres sí van a las prácticas de los chiquitos cuando se hacen, por ejemplo, en el Parque Bicentenario, que son chicos que llegan al parque y empiezan a ir, pues, y están por ahí cerca y se van acercando a la práctica y después van de forma más constante, ¿no? Pero también yo veo un punto aquí y es que parte de ese trabajo también es con los que nosotros creemos que son nuestros entrenadores o queremos que sean nuestros entrenadores, con los managers, con los directivos, con todo el que está alrededor del rugby, que entienda un poco también el lenguaje que tenemos que usar, cuáles son nuestros valores, que sí los vivan, pues que los vivan de verdad y cómo los transmiten, pensando un poco en cómo lo hacemos tangible, ¿no? Eso me quedó mucho en la cabeza, pero sí creo que si todos los que estamos alrededor del rugby, no solo el jugador, entendemos esa filosofía y la ponemos en práctica, podemos, digamos, hacer que realmente los valores sean un diferenciador y no solo algo que decimos de la boca para afuera. Héctor. Sí, hola, bueno, gracias. Creo que bien importante todo lo que los colegas aquí han dicho, ¿verdad? Creo que yo le sumaría un factor bien importante, y bueno, eso es algo que le pediría tal vez a Sudamérica, me echen la mano, que ya lo está haciendo, y en este aspecto pues le quiero agradecer a Fabricio Sorin, que ha sido una persona que nos ha apoyado a nosotros desde Honduras, ¿verdad? Que para que me ha quedado de elección en los últimos años, ¿verdad? Al frente de mi organización, que el conocimiento que tenga la persona, también el qué tan capacitadas estén, va a garantizar la duración de un proyecto, el crecimiento de un equipo, ¿verdad? La permanencia, todo esto, y va a poder, digamos, acatar todos digamos, estos retos que se presentan, que se presentan en el rugby nuestro, ¿verdad? Cada día. Y yo creo que la parte de capacitación de nuestras personas, de nuestro material humano es incluso más importante, porque incluso pueden dar viene el gobierno a darte toda la plata del mundo para hacer un proyecto, pero si tu gente no está bien capacitada, no es buena entrenadora, es un arbitraje malo, va a afectar esos proyectos. No van a tener una duración los proyectos. Ahí nomás se van a caer. Entonces creo yo que el conocimiento, sobre todo que es incipiente, ¿verdad? Es clave, digamos, para
poder desarrollar el rugby y darle permanencia al rugby y profundidad al rugby en un país. Nada. Sí, creo que esto que venís diciendo, Héctor, es muy, muy interesante. También lo que decía Oliver, ¿no? Y es cómo planificamos a distintos plazos, ¿no? Cómo podemos tener objetivos a corto plazo, a 1 año, a 2, 3 años como mediano, a 5, 6 años como objetivo un poquito más largo. Y obviamente poniendo a la institución adelante y no a las personas, porque muchas veces lo que pasa es eso, estamos un líder, demasiado líder, que agarra y va muy adelante y a veces se da vuelta para atrás y no hay gente que lo siga o ya se quedó solo, y eso en definitiva puede hacer que vuelque el proyecto, ¿no? Entonces, la importancia de tener esta planificación, y lo hablábamos el otro día que estuvimos hablando con Manuel en Panamá, y él me contaba, me gustaría que lo cuentes acá un poquito, la intención de acortar, digamos, desde los mayores adultos hacia los juveniles, porque en muchos de los casos el rugby es solo adulto. Entonces, ¿cómo empezamos a bajar digamos, ese promedio de edad? Y sí, tenemos que ir a 18, a 16, a 14. Y Manuel me contaba algo muy, muy interesante. Manuel, si lo querés contar, ¿lo quieres contar? No me acuerdo que te conté, pero vale. No, mira, nosotros tuvimos muchos adultos, primero porque no teníamos tanto tiempo, nuestros jugadores eran ya jugadores mayores, 24, 25 años y hasta más, 40 años. Vimos la necesidad de bajar la edad, tratamos con infantiles muy pequeños, pero nos dio el problema de que no podíamos darle seguimiento. Lo que hicimos fue bajar un poquito la edad con los muchachos. Yo me tocó trabajarlo personalmente, muchachos de 15 años, y nos fuimos en esa. Los muchachos de 15 años los metía con las mayor, los metía uno aquí, uno acá, y más o menos jugaban. Pero los muchachos llamaron a sus amigos, y llamaron a otros amigos, y fue el asunto de que se quedaron, no se fueron. Fueron los que más se han quedado tanto que esos pelados de 15 ahora tienen 20 años, tienen novias, universidades y todo, se han complicado todo, pero tengo un porcentaje de gente que está. Entonces, ese paquete, lo malo es que ya se hicieron viejos y hay que volver de nuevo con los de 15 para subir el refuerzo. Y estamos en ese. Juan Carlos, habías pedido la mano antes de pasar a Panamá. Sí, en realidad va en la misma línea con lo que decía Oliver, Claudia, Héctor y Fernando. La experiencia, por ejemplo, acá me tocó a mí iniciar un proyecto, como decía bien Oliver, el hecho de poder llegar, por ejemplo, a mostrar a padres o en escuelas el tema de los valores, lo que significa el rugby, tener un acceso a darles una información precisa y adecuada. Por ejemplo, acá con un colegio alemán tuvimos la oportunidad de tener una iniciación al rugby durante varias semanas, y de ahí los papás fueron los que pidieron, por ejemplo, trasladar el proyecto a un barrio privado, cerrado. Tenían su propia canchita pequeña, pero bueno, tenían un pedazo de pasto muy lindo, y teníamos entre 30 y 40 chicos de diferentes edades, y los papás apoyaban en todo. Es más, preguntaban cuánto hay que pagarle al entrenador, que es un incentivo bastante importante en el caso del desarrollo. El proyecto duró alrededor de 3 años, y luego el problema, como decía bien Héctor y también Manuel, el tema de darle continuidad pasa por muchos factores. En el caso nuestro fue precisamente uno de ellos, la capacitación, el nivel de capacitación de los entrenadores o del entrenador que estaba a cargo, más la disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces, pero creo que, rescatando lo que decía Oliver, es muy importante tener la posibilidad de acceder a dar la información correcta, precisa, a familias, a las escuelas, para que a partir de ahí sean ellos los que vayan a pedir o vayan a unirse a un proyecto, ¿no? Oliver. Hay una cosita, uno que no lo hemos mencionado y sin duda algo que hace falta y mucho
es el dinero. O sea, sin dinero no hay nada. Por lo tanto, otra de las cosas que tenemos nosotros es que tratar de hacer nuestro deporte atractivo. Es otra de las insistencias que siempre hacemos, que las competiciones, no importa lo pequeño que sea, o los eventos, lo que sea que hagamos, siempre lo hagan atractivo, que a la gente le guste, que vayan y llame la atención, digan, coño, qué bonito, qué agradable esto, todo aquello. Algo que les quería comentar respecto a lo que decía Manuel, de que ellos desarrollaron jóvenes, después los jóvenes crecieron, tuvieron que volver a desarrollar. A nosotros nos ha pasado aquí, no es, o mejor dicho, es noticia, o sea, todos saben el tema de la diáspora en Venezuela. De hecho, en Costa Rica tuvieron a 2 de nuestros entrenadores en los últimos años. Ahorita nuestra última encargada del rugby femenino está en El Salvador, y así se nos han ido, pero montones. Y tuvimos el fenómeno de que se fueron tantos jugadores, muchos clubes tuvieron que fusionarse y los juveniles tuvieron que saltar a primera división. Chamos de 18, 19, 17, 18, 19, 20 años tuvieron que saltar prematuramente a primera, y entonces nos pasó algo, que es que nuestros equipos actualmente, los promedios de edades son bajísimos, los que están jugando en primera división. O sea, son equipos que tuvieron que llevar a sus juveniles a jugar a esa categoría sin esperarlo. Y obviamente en los juveniles se nos abrió un hueco. ¿Cómo lo llenamos? Y ahí es donde va el hecho de tener en la base siempre el trabajo de la masificación y la difusión. O sea, que tengamos a todos esos chamos que al mismo tiempo que vamos desarrollando, van ingresando nuevos participantes en la parte de masificación. Entonces tenemos la pirámide, tenemos toda la base de la participación, y cuando ocurren estos eventos, que es que nos sacaron a todos los que estaban como en el medio y nos los pusieron arriba a jugar en primera, entonces se tuvo que acelerar todo ese proceso. Sin duda, nos quedaron como huecos, pero hemos ido haciendo un trabajo que ha sido también muy difícil por las condiciones del país, pero ahí está. Yo lo llamo todo ese trabajo silencioso, invisible, que están haciendo en las escuelas actualmente. Sobre todo escuelas donde no hay internet, los profesores no tienen smartphones, por lo tanto no pueden reportar lo que están haciendo. Tengo que, ingeniármela, ver cómo hacer para ir contactándolos, pero esos son los que después tú ves el resultado con los trabajos, ¿no? Con el trabajo de ellos y todo lo que se va dando. Y allí es donde hace falta los programas, que era lo que yo hablaba. Chévere hacer un festival, una cuestión. ¿Cómo haces para que ese proyecto o ese programa, el Get Into Rugby, por ejemplo, sea viable en una de estas comunidades tan alejadas, tan pobres, donde no tienen los recursos? ¿Cómo hacemos? Allí es donde tenemos que ingeniárnosla para tratar de que dé el resultado requerido, ¿no? de eso. Ahí Rubén de Perú había pedido la palabra, pero de paso, un poco por lo que se venía diciendo, Rubén, te consulto. Tanto Perú como Venezuela tienen más tradición ovalada que el resto de los países hoy presentes. Y estamos hablando de los chicos y de los jugadores, pero es clave retener a los jugadores el día que dejan de jugar en alguna función, referiando, dirigiendo, entrenando, siendo padres, etcétera, etcétera. ¿Eso lo ven así en Perú? Porque me ha pasado ver partidos internacionales en ambos países y no ver exjugadores. Y es algo que pasa en otros países también. Creo que sí. ¿Dónde están los que hace 5 años jugaron para Perú? ¿No vienen ni a ver al seleccionado? Ese tipo de cosas es también clave en el desarrollo. Rubén, que te había dado palabra. Bueno, claro que sí, siguiendo la línea por donde me estás comentando, Franklin. De hecho, el 2018-2019 la federación tuvo por primera vez un comité de más de 24 integrantes. Ahora son 24 integrantes que son netamente árbitros, juez de línea, asistentes, match commissioners, encargados de mesa,
y cosas así que esta infraestructura que ahora tenemos es necesario, ¿correcto? Entonces, de hecho, también con el apoyo de Mario y obviamente de la Sudamérica Rugby, se llegó a formar este grupo tan importante que la semana pasada inició también unas charlas de actualización de conceptos dirigidos o para reforzar sus conocimientos para que posteriormente en algún momento se puedan tener el referato 2, que también es importante para sus conocimientos. Entonces, el tema de la formación de entrenadores, el tema de la formación de árbitros está muy consolidado acá, y de hecho vemos gente que en algún momento sí han sido jugadores, ahora son árbitros. Por ahí uno que otro se escapa y son jugadores y árbitros, pero están involucrados en la comunidad y eso es lo importante. Ivonne, tenés el micrófono apagado. Todo mal. Por ahí quería ligar un poco de lo que hablaba Oliver y lo que hablaba Rubén. Efectivamente, la parte del dinero es importantísima. Yo creo que, bueno, tengo ya 3 años de estar acá en la federación, digamos que contratada realmente. Tengo ya 10 de estar ad honorem. Pero desde que vimos el año pasado una inyección de dinero importante, porque logramos una alianza con el Patronato Nacional de la Infancia, que es quien se encarga de las personas menores de edad acá en Costa Rica, y nos dieron un fuerte impulso económico para poder establecer escuelas de formación de rugby en diferentes partes del país. Entonces, ¿qué pasó? Que logramos llevar este deporte a zonas de riesgo, digamos, vulnerables socioeconómicamente, y nos dio la posibilidad de generarles incluso empleo a personas de la propia comunidad, como entrenadores principalmente. Entonces ahí logramos tener los recursos para poder abrir estas escuelas, y lo principal de esos recursos fue poder comprar material, pero además conseguir el recurso humano que fuera a asumir ese proyecto. Ahora, nuestro país es relativamente pequeño, pero no nos tenemos la facilidad de llegar a tantos lugares, entonces tuvimos que invertir también mucho en capacitación para poder capacitar a estas personas que casi que empezaron de conocimiento cero en el rugby, pero eran personas que estaban muy comprometidas con su comunidad, que además ven en el rugby un sustento económico y que inevitablemente, como nos pasó a todos, terminaron enamoradas del deporte, ¿verdad? Entonces, por ahí eso fue muy positivo, tener esa parte del apoyo económico. Pero cuando no se tiene la plata, entra el problema del recurso humano, que es el que menciona Rubén ahora, que me parece súper necesario. Una de las preguntas que habías mandado generadoras, Fernando, fue la de la importancia de la capacitación. Y creo que cuando leía esto yo pensaba en que en realidad la capacitación para nosotros es como todo, en el sentido en que ahorita tuvimos tanta exposición y tuvimos tanto aumento en la participación, que ahorita somos un poco víctimas de nuestro propio éxito, en el sentido de que tenemos montones de chicos y chicas dispuestos y animados y todo, pero el recurso humano de entrenadores, referees, administradores, etcétera, es muy reducido. Entonces, como decía Frankie, el trabajo de poder convertir a estas personas que van dejando ya el campo de juego, ya sea por edad o por lesiones o lo que sea, que se puedan ir involucrando en la parte del detrás de cámaras. Y nosotros para eso vamos demasiada capacitación. Importante, Ivonne, lo que decís con respecto al recurso humano, ¿no? Y qué difícil que es, porque como decían recién, muchas veces es ad honorem y es voluntariado. Entonces, desde la dirigencia o desde los puestos de comando y de toma de decisiones, ¿cómo hacemos para identificar a esas personas? Si jugaron al rugby, bueno, ya sabemos que conocen, pero también otra de las cuestiones muy importantes es tratar de enganchar a los padres, ¿no? Que ven que también se les da participación y que pueden armar el tercer tiempo, que pueden empezar a relacionarse entre ellos. Me parece que ahí hay algo que es importantísimo. Y mi consigna en este caso es, ¿qué les da, o mejor dicho, qué esperan de Sudamérica Rugby como asociación vinculante, ¿no? de toda la región? La pregunta abierta. Ahí se está levantando la mano Héctor, no lo vemos porque se le cortó la luz, está
parece parece un murciélago, pero no sé, Fabricio, te la paso a vos, que has estado bastante humilde en tus opiniones. Muchas gracias. Bueno, pues respondiendo a la pregunta tuya, Fernando, creo que la mayoría de nosotros en la región, considero que pues hemos tratado de apoyarnos de Sudamérica con el tema de en algún momento dado poder tener cierto tipo de capacitaciones en áreas administrativas, por ejemplo. Todos pues bien hablábamos acerca de un tema de desarrollo. Creo que un factor en común que podemos tener nosotros es de que efectivamente en algunos momentos podemos encontrar que hay clubes que tienen tal vez un posible desarrollo muy bueno, pero evidentemente no tienen esa capacidad administrativa para poder sostener en algún momento dado todas las obligaciones que requiere el hecho de inclusive tener un club o equipo como tal. Entonces es allí donde realmente se consolida pues toda esa estructura relativa a dirigentes, a entrenadores, tanto a tema de jugadores, tema matricular efectivamente, que va acompañado de ciertos conocimientos y ciertas instancias que se debieron haber pues cumplido antes de poder llevar a cabo pues un proyecto como tal de desarrollo o de inclusive pues tener un equipo. Entonces yo sí considero bastante que hasta el momento pues en nuestro caso de Sudamérica pues a nosotros nos ha apoyado bastante con el tema de poder desarrollar en nuestro caso educadores que también o hemos pues estado allí presentes tratando de cumplir el rol que nos hemos encomendado también como un tema de compromiso. Y creo que esa es la parte donde nosotros estamos pues trabajando para que de ahí pueda partir en efecto lo que pues cada uno de ustedes en su momento mencionaba acerca de un tema de conocimientos, porque realmente al menos en nuestra región es importante el tener personas capaces, porque yo creo que nos está afectando un tema social que evidentemente es que el deporte no es muy rudo, ¿verdad? Entonces en algún momento a nosotros se nos ha dificultado bastante el poder ingresar a instituciones educativas porque al menos la mayoría de equipos se centran en la capital de Guatemala y es ahí donde nosotros tenemos ese problema porque todo tiene que pasar un proceso burocrático en una institución educativa, no es tan fácil. A diferencia de lo que es en el interior de Guatemala pues es un poco más sencillo, pero también se maneja un tema de cultura donde se conocen entre ellos, ya saben quiénes son y entonces es un poco más fácil por ello. Entonces creo que evidentemente la ayuda que a nosotros nos ha brindado Sudamérica hasta este momento pues ha sido muy buena, el hecho de podernos brindar esas capacitaciones para que nosotros podamos seguir compartiendo pues esos conocimientos y podamos aplicarlos en nuestros países con el fin del desarrollo, buscando el tener más gente, buscando en tener buenos árbitros, buenos entrenadores, buenos dirigentes. Y de ahí, pues, mi opinión personal, creo y considero que más que un tema económico, es empezar por esos, es tener pequeños pasos. Y esos son pequeños pasos que nosotros hemos tenido, pues, con ayuda siempre en Sudamérica. Oliver. Ajá. Sí, yo considero que dentro de las capacitaciones, por ejemplo, uno para la parte de primeros auxilios, para la parte de fuerza de acondicionamiento, preparadores físicos, tú consigues gente y lo adaptas al rugby. Ese es un camino relativamente fácil, ¿no? Fácil entre comillas, pero lograble. Para capacitar a entrenadores y árbitros es mucho más complicado porque ya te metes a la parte técnica. En Venezuela cualquiera puede ser árbitro de béisbol porque aquí todo el mundo juega béisbol, entonces consigues en todos lados eso. En cambio de rugby no, nadie sabe, es una de las cosas que más nos cuesta y creo que es allí. Y en la parte de organización, todo lo que mencionaba Fabricio,
creo que también, o sea, organizaciones deportivas, etcétera, se puede adaptar cualquier padre, representante, por eso tratamos de involucrarlos para que ellos se involucren con los clubes. Siempre hay un padre que es contador, que es administrador, que es gerente, que puede donar plata, que puede, etcétera, y lo vamos involucrando. Pero la parte, ese know-how, ese conocimiento, lo que es el rugby, tener 20, 25, 30 años de rugby, tener el conocimiento y poder transmitirlo, es la parte que más hace falta en estos países de desarrollo. Y creo que es allí donde Sudamérica Rugby nos puede ayudar de manera más efectiva, preparando a nuestra gente para poder entonces ser replicadores de todo ese conocimiento que ustedes como organización tienen. Eso por el lado de las capacitaciones, y creo que lo otro que también es súper importante son las competiciones. O sea, por ejemplo, nosotros desde el 2017 no tenemos competiciones de 15, porque al quedar el grupo B prácticamente inexistente, ya no jugamos 15. Y de hecho, en el 2017, al no haber podido nosotros participar 2018, al no haber podido participar en la competición de ese año, nosotros no hemos podido jugar 15 desde el 2017. No hay una competición que agrupe a todos estos países que están acá. Entonces, creo que Sudamérica Rugby debe buscar la vía para que exista esa competición, o sea, que tengamos nosotros competiciones y capacitación de nuestra gente, tratar de nosotros poder tener gente capacitada para luego replicar eso en nuestros países. Y lo otro, sin duda, también, que eso creo que es algo secundario, porque eso podemos lograrlo de otros lados, es que buscar el apoyo y ayudarnos a la captación de esos recursos que nos hacen falta para poder también tener gente contratada que nos dé un resultado mucho mejor, porque definitivamente las personas que están voluntarias, cuando estamos empezando es muy difícil. Ya cuando somos organizaciones establecidas, grandes, reconocidas, la gente quiere trabajar con nosotros porque, bueno, ya implica otra cosa, pues, o sea, tienes otros temas, pero al principio es muy difícil que personal o gente que de verdad nos aporte se venga a trabajar con nosotros de manera voluntaria. Muchas gracias. En Cochabamba habían pedido la mano. Sí. Bueno, primero comentarles, me imagino que todos están en el mismo proceso, y agradecer al mismo tiempo a la gente de Sudamérica Rugby, a Tato, que está 2 veces a la semana con nosotros en un tema de capacitaciones. Creo que es muy, muy importante lo que acaba de decir Oliver y también Fabricio, va en la misma línea mi participación. Capacitar a nuestros entrenadores, capacitar a la gente que va a gerentar un club, por ejemplo. La parte administrativa es fundamental, porque llega un momento donde podemos tener mucha voluntad, mucha predisposición, puede gustarnos, nos enamoramos del deporte, pero la falta de la capacidad de transmitirle eso, precisamente los valores, los principios y todo lo que conlleva el rugby, tanto a las familias como a los mismos jugadores, termina siendo algo que puede jugar en nuestra contra. Es decir, nos estancamos tanto en el nivel técnico como en la parte social, como en la parte administrativa, y los chicos empiezan a irse. De ahí, por supuesto, la otra parte muy importante que ha recalcado Oliver es el tema de la competencia. En nuestro caso hemos logrado adaptar una competencia a nivel nacional, con 8 clubes, por ejemplo, masculinos en 15 que juegan un torneo nacional de clubes, un circuito con 7 clubes en rugby femenino en 7, pero, por ejemplo, los chicos juveniles o infantiles tienen muy poca posibilidad de participar por tema geográfico, por tema transporte, y porque no estamos, obviamente, en un nivel como los países alrededor nuestro, Argentina, Chile, Brasil. Por ahí puede ser muy importante, uno, la capacitación, por supuesto, que la estamos teniendo ahora de manera, vamos a decir, mucho más compactada en este tiempo de pandemia. Ya vamos como 4 semanas,
con capacitaciones para árbitros y para entrenadores. Hemos lanzado como federación, vamos en la charla número 20, invitando diferentes personas, difundiendo un poco el tema del rugby, que ayuda a crecer, pero básicamente el tema de necesidades, como dice Oliver, más allá del tema de dinero, que obviamente no vamos a pedirle dinero a Sudamérica Rugby, sí, pero sí nos ayuda mucho la imagen y el apoyo para poder conseguir a través de demostrar que pertenecemos a una institución que agrupa todo el rugby en América, la posibilidad de acceder a instituciones tanto públicas como privadas para poder realmente tener acceso a esa parte que sí o sí, como decía bien Ivonne y los demás, es fundamental para nuestro rugby ahora en desarrollo, contar con los recursos para poder crecer en todos los sentidos, alquiler de canchas, compra de material. En Bolivia no tenemos ni siquiera la indumentaria, tenemos que recurrir a la Argentina, por ejemplo, a Salta para comprar la ropa, ¿no? O importar balones desde Europa porque son un poquito más baratos. Cada vez que yo viajo o alguien viaja hay que buscar conseguir material. Entonces creo que esa parte es fundamental en el tema de que la parte visual, que es que todo el mundo vea que Sudamérica Rugby apoya el desarrollo de cada una de las uniones y federaciones en su país. Perfecto. Habían pedido la palabra Rubén y Héctor y la verdad podríamos estar hablando horas y horas porque pues, es más que interesante todo lo que ha ido diciendo cada uno, pero tenemos un límite de tiempo, así que si les parece vamos a ir terminando con Rubén, con Héctor y alguna otra cosa que quede suelta. Perfecto. Bueno, solamente para agregar, tal como lo dijo Oliver en su momento, como lo dijo Juan Carlos, sí, o sea, tanto la competencia, podemos hablar de bases, de sacar más niños, más jugadores, pero sí al final hay que tener una competencia para poder tener una visión más clara y un objetivo y sobre todo transmitir ese sentimiento que es la pasión y todo lo demás que en un momento ya nosotros hemos conversado. Por el tema de capacitaciones, bueno, por parte de Perú, en realidad no estamos muy satisfechos con todo el apoyo que nos ha entregado Martín Tato. De hecho, para comentarles así a grosso modo, sin darme cuenta, programé una capacitación el 1 de mayo. Martín estaba trabajando sin ningún problema y lo hice trabajar un día que es feriado creo que en Argentina también. Pero sí, ahí intentamos toda la predisposición que tienen ellos para ayudarnos. Y yo sí quería convocar la pregunta que realizaste, Fernando, y no sé si es tanto qué esperamos nosotros como unión, o creo que la pregunta debe ser qué cosa tenemos que hacer nosotros para sacar esto adelante, ¿no? Si bien es cierto, sí, tenemos el apoyo de repente de una unión que ha tenido éxito en desarrollo, como Asilo Colombia, soy sincero, hay cosas que de repente todavía no se pueden manejar en Perú y necesitamos una unión que haya tenido alguna experiencia en esta y con las ayudas de la Fuerza de Trabajo de Colombia hemos tenido el soporte nosotros, pero la idea es esa, ¿no? Que creo que cada uno de nosotros desarrollemos y compactemos o integremos la capacidad que Sudamérica Rugby nos puede transmitir. Sin dudas, una de las cuestiones que hablábamos hace un rato era la planificación a corto, mediano y largo plazo. O sea, son pocas palabras, pero si uno lo plasma en un plan, puede ser muy largo, ¿no? Entonces, ahí va a estar, obviamente, la capacidad de cada unión y de cada país en explotar sus propios recursos, en atraer a la gente para que se quede y no se vaya, colabore y que de alguna manera puedan vivir el rugby a lo rugby, digamos, ¿no? Tratar de poder utilizar todas los diferenciales que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, está buenísimo, pero cada uno tiene que empujar el país hacia adelante, digamos, o hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Es pedir, che, quiero más. Bueno, si querés más, hay más. Ustedes lo vieron, ¿no? Con Tato y con todo lo que venimos haciendo desde hace años, tratando de que los países, sobre todo,
cuando cambian de gobiernos no empiecen de cero, como ha pasado muchas veces. Entonces, esas son cuestiones que a lo mejor desde las uniones no se ven, pero son tan importantes como la continuidad de los procesos. Eso me parece como rescatable, Rubén, de lo que mencionabas. Eso para mí es clave. Sí, ahí, y ya le paso la palabra a Héctor, mencionaban a Colombia, y Colombia estuvo donde están ustedes hace 20 años, 25 años. Colombia empezó a tener rugby más o menos por la época que Perú volvió a tener rugby, fuera de lo que fueron aquellos principios en los 50 con equipos que no eran ni siquiera peruanos. O sea que Colombia es un buen espejo de un trabajo bien hecho, de un trabajo organizado y de un objetivo claro. Pero Héctor, te doy la palabra y después le pedimos al Darda que cierre la charla. Sí, bueno, pues entiendo un poquito la situación del amigo de Bolivia, tal cual pasa en Honduras. Y sí, realmente el tema de competencia es el motor, digamos, que le va a dar el desarrollo también al rugby, ¿verdad? Por ahí lo que nosotros ideamos, y tal vez se la comparto a usted, nosotros para dentro de unos 3 años queremos hacer un sistema de conferencias por el tema de las distancias, ¿verdad? Porque también puede ser que haya otros procesos de rugby en el país que no se animen a sumarse por ese tema que, tengo que viajar a la capital, que son 7 horas. Y de hecho, pues eso fue una experiencia pues que a nosotros nos gustó, uno de los mejores equipos que tuvimos. Lastimosamente ellos estaban en una provincia que es una isla. Entonces esa logística de ellos de viajar no era posible, ¿verdad? Y también el tiempo que requiere. Entonces tal vez recortar esas distancias, y eso va a hacer más juego, más participación, y van a crecer más los equipos. Y bueno, básicamente es una estrategia que yo planteé a la federación, pues, y está muy bien aceptada para que nosotros podamos crecer en ese tema de la participación y la competencia. Perfecto, buenísimo. Frankie, ¿me permites 10 segundos? Sí, por supuesto. Ok, una cosa, ya hemos hablado, abarcamos casi todos los temas. Hay algo súper importante que creo yo acá, para concluir, decirlo. Nosotros debemos unirnos como países en desarrollo. O sea, todos los países que estamos acá, más allá de pedir o de exigir o esperar de los que están más arriba, debemos unirnos todos y empezar a buscar cosas que nos beneficien, o sea, con el apoyo mutuo, ya que tenemos casi todas las mismas necesidades. Y no sé, yo propongo, por ejemplo, que Fernando y Frankie, quien sea que lo esté manejando, cree un grupo o algo donde nosotros podamos intercambiar directamente, o sea, los encargados del desarrollo de cada país podamos intercambiar directamente y podamos hablar de nuestras experiencias y empezar a nutrirnos, por lo menos de parte nuestra. En Venezuela, humildemente, dentro de toda la situación que estamos viviendo, siempre estaríamos a la orden para ayudar a cualquier país que pudiera estar quizás empezando y pudiera beneficiarse de las cosas que ya nosotros hemos probado. Podemos decirle qué nos ha funcionado, dónde pueden trabajar mejor ciertos aspectos, y de esa manera, bueno, empezar a ayudarnos unos con otros, ¿no? Entonces, por allí va también, creo, deberíamos tomar eso como ya acciones específicas y palpables o tangibles que empiecen a salir de iniciativas como esta que estamos teniendo hoy. No sé qué les parece. Es que cuando se habla de la familia del rugby, la familia global del rugby, somos una familia, es justamente eso. O sea, es poder potenciarse, ayudarse. A mí me pareció lo que vos habías contado del entrenamiento que le hacen, de la capacitación que le hacen a los padres, como un elemento clave y fácilmente compartible. Así que, Darda, como gerente de desarrollo de la región, creo que es la persona ideal para comandar esta nueva sinergia que se está planteando, que también es un poco la idea de las charlas cuando arrancaron, de buscar temas específicos que los debatan la gente de cada tema para poder sacar lecciones en común. Así que, Darda, ahora sí te dejo el cierre y después nos despedimos. Tenés el micrófono apagado, Fernando. Hay ruido acá.
Bueno, como cierre, la verdad que muchas ideas, muchos comentarios de distintos países. Tomo lo del grupo de desarrollo, me parece que sí, obviamente hay que tomarlo, hay que aprovechar. Esta es una buena práctica, esta de la videoconferencia grupal con países más o menos en el mismo nivel de desarrollo, y yo creo que en definitiva eso es lo que tenemos que buscar, el de potenciarnos, el de tratar de compartir buenas experiencias y compartir las no tan buenas para no hacerlas. Eso me parece que también es fundamental, pero lo más importante es, como decís vos, Oliver, estar más cerca y estar a la mano. Es decir, eso obviamente lo vamos a poder hacer a través de un grupo que bueno, seguramente crearemos, y la intención de Sudamérica Rugby es justamente esta, la de poder charlar, conversar con ustedes, que ustedes puedan sentirse que se los escucha, que nos cuentan lo que les pasa en sus países. Bueno, obviamente también los recursos son limitados, sobre todo son 16 uniones, estamos llevando adelante una liga profesional, lo que nos demanda mucha energía, pero no nos podemos olvidar, obviamente, de todas las uniones, son todas importantes, y cada una tiene que empujar hacia arriba, lo que decía antes, ¿no? Más empuja, más ayuda recibe, porque es así, funciona así, y espero que esta charla haya sido positiva y que le haya dejado a ustedes interrogantes y ganas de poder seguir creciendo y sumando, y cada uno aportando su grano de arena en su unión para que el rugby siga creciendo y que todos empujemos este Scrum. Me quedo también con eso de la unión. Creo que sí, nuestro eslogan es el rugby nos une, me parece que lo resume todo, así que agradecerles la presencia, esta hora y media que estuvimos charlando. Espero que sea para beneficio de todos. Así que muchas gracias por haber participado. Gracias. Muchas gracias por la invitación a todos. Hasta la próxima. Gracias por lo que hacen. Cuídense, cuiden a sus familias, cuidémonos entre todos. Este COVID-19 hay que taclearlo bien abajo, y la única manera es cuidándonos. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Lorca de Rugby Chile, por su apoyo técnico, y hasta la próxima. Chao, abrazos a todos. Gracias. Hasta luego.